Feliz y bendecido días, tardes, noches, donde te encuentres, mi bella alma. Gracias por vernos una vez más en este maravilloso programa, La magia de ser mujer, dentro de este hermoso espacio de Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Y bueno, pues aquí compartiendo con ustedes, mi bella Klaus hoy no pudo estar con nosotras, así que mi bella Klaus, te mandamos un abrazo cálido, cariñoso y bueno, pues compartirles, mis bellas almas, que hoy seguimos en este mes de noviembre con la temática para honrar nuestros muertos, que también es honrar la vida, y estamos en esta serie de talleres trabajando esta conciencia. Entonces, bueno, pues, ¿cómo han estado? ¿De qué temas les gustaría que siguiéramos hablando? Recordarles que si tú tienes una historia, un tema que quieres compartir acá con nosotras, pues eres totalmente bienvenida. Entonces, este tema, mis bellas almas, es acerca de vínculos amorosos con el más allá. Y bueno, pues la intención de este compartir desde mi mirada, es acompañarnos. Ya hemos visto diferentes técnicas, diferentes herramientas dentro de los programas anteriores a cómo procesar un duelo, cómo vivir un duelo. Sin embargo, este taller, esta herramienta, esta conciencia es un poquito diferente en el sentido de comenzar a educarnos a ver la muerte desde un espacio de conciencia, como algo natural, como algo que, claro, no estamos todos acostumbrados a vivir este proceso como algo natural porque ha sido una programación que nos ha sido dada por muchas cuestiones, la parte religiosa, que era muy conveniente sufrir la muerte, ¿vale? Sin embargo, toda esta conciencia de noviembre aquí en México, el Día de Muertos, nos habla de la gran virtud que tenemos como sociedad, como colectivo, como unidad, a verla desde otro espacio de conciencia. Aquí en México, si tú nos vas a ver después en otro país o estás en otro país, el 2 de noviembre y el 1 de noviembre aquí celebramos la muerte, le decimos el Día de Muertos. Y en el origen, lo que se celebraba o la intención que se celebraba era la vida. Después hemos entrado a un portal de conciencia mucho más potente, que es comprender la muerte desde el más allá. Eso que yo digo, que es esa parte natural que nos invita a ver la vida y la muerte como un puente. Hay un puente muy lindo entre ambas dimensiones, que es la conciencia. Cuando nosotros somos conscientes de que todos somos una unidad en un espíritu encarnado en un cuerpo que se llama Mónica, en un cuerpo que se llama Lorena, en un cuerpo que se llama Flor, en un cuerpo que se llama Cuarzo, todo es espíritu. Incluso el celular que tenemos, el celular es parte del espíritu que baja a materializar para que nosotros podamos ocupar estos elementos. Los humanos tenemos la cualidad del libre albedrío y del poder de elección. Todos tenemos conciencia, pero nosotros somos los únicos que tenemos libre albedrío y poder de elección. Entonces, cuando nosotros empezamos a ser conscientes de que el espíritu baja a través de nosotros para encarnar un cuerpo, y nos empezamos a reconocer como esa conciencia divina unificada en el todo, podemos recordar que este que soy yo, este que es esta hojita, esta flor, es un vehículo sagrado. A este vehículo es, claro, muy sagrado y muy valioso, pero este vehículo desencarna. Sin embargo, lo que no desencarna, o lo que no se muere, o lo que nunca se puede morir, es la energía.
Y el espíritu es energía, el espíritu es conciencia. Entonces, cuando nosotras nos vinculamos a la muerte desde la conciencia que ya está, digamos, un poco, yo podría decirlo así, un poco obsoleta, la conciencia del sufrimiento, la conciencia de que la muerte es dolorosa, cuando nosotros nos vinculamos desde ahí, claro, lo vamos a ver como un proceso de separación del cuerpo. Déjenme aquí ver los comentarios en el chat. Una parte de separación del cuerpo físico, pero eso no es malo. ¿Por qué? Porque hacer el duelo por el cuerpo es importantísimo, porque lo que el alma de la persona añora, claro, es la esencia de la persona que se fue, que esa esencia es transmitida por ese cuerpo físico. Sin embargo, cuando recordamos que ese cuerpo físico, digamos como que contiene la esencia del alma de esa persona, podemos comenzar quizá a recordar, dar las gracias a ese cuerpo físico, pero recordar que lo que se ha ido es el cuerpo físico, más no la conciencia y la energía de la persona. Para ello, vienen unas herramientas muy hermosas que no estamos acostumbrados a ni siquiera a hablar, ni siquiera a educarnos sobre ellas, porque lo creemos como que es algo esotérico, como que es algo ocultista, como que es algo extraño. Y ahorita voy a hablar de la etimología de la palabra esotérico, pero ¿qué son? Las habilidades psíquicas, tu capacidad de clarividencia, tu capacidad de clariconciencia, tu capacidad de clarisensibilidad, tu capacidad de clariescucha, que nos conectan al todo. Entonces, si nosotros nos empezamos a educar, y algo de lo que decía al principio, es que no solo los mediums más grandes o más grandiosos pueden hacerlo, pueden comunicarse con almas trascendidas o pueden comunicarse con un ser querido que ya no está. Todos deberíamos de poder ya empezar a practicar estas habilidades como algo normal, así como escribimos en un cuaderno, así como leemos en la 3D, aprender a hablar y comunicarnos en el más allá. Y el más allá es hermoso porque justamente el más allá es esa pregunta incógnita del ir más allá del sufrimiento, ir más allá del dolor, ir más allá del paradigma que nos ha dicho que la muerte es sufrida. Entonces, le hemos tenido mucho miedo a conectarnos a nuestras habilidades psíquicas, a nuestras habilidades de conciencia, que todos realmente las tenemos porque hemos creído que eso es esotérico y que nadie tiene poder telepático. Pero ¿cuántas veces a ti te ha pasado que estás pensando en una persona y esa persona se comunica contigo por WhatsApp? ¿Cuántas veces tú has soñado con tu papá que ya desencarnó? ¿Cuántas veces tú has hablado con tu mamá que ya desencarnó? Claro, eso nos da miedo. Pero cuando empezamos a comprender que esa es una habilidad que si desarrollamos nos va a empoderar a tener comunicación asertiva con el más allá, ahí todos ganamos. Ganamos habilidades, ganamos conciencia, ganamos poder de transmigración, porque desde mi enfoque, como yo comprendo la muerte, lo que hacemos es un proceso de transmigración de almas. Tu alma transmigra a otro lugar, no sabemos a cuál, no sabemos a dónde. Y como lo digo en mis talleres, hay muchos de nosotros que somos semillas estelares y que venimos de otras galaxias, de otros lugares, de otros multiversos y nos hemos creído que somos terrícolas, que somos terrestres, pero nadie aquí, la pregunta más bien sería, ¿qué te garantiza que tú eres terrestre si tú estás hecho de espíritu? Si quien mueve tu cuerpo es la conciencia. Entonces, ¿no sería al revés? ¿No más bien seríamos extraterrestres todos? Todos los que encarnamos del plano divino, todos los que encarnamos como semilla estelar de otros lugares. Entonces, cuando empezamos a recordar que el alma
comienza a transitar en planos dimensionales, vamos a suponer que la Tierra es un plano dimensional, es un libre albedrío que el alma elige transitar. Asimismo, cuando fallece la persona, cuando desencarna la persona, también es un libre albedrío ese proceso. Entonces, cuando nosotros nos enojamos con la persona porque se fue, cuando nosotros sentimos culpa porque la persona se fue, cuando nosotros no logramos procesar primero cognitivamente el proceso y luego energéticamente liberar a la persona de que tenga que estar aquí con nosotros, ahí se hace como un bucle en donde la otra persona no puede realmente irse en paz. Entonces, ¿cuál es la conciencia detrás de mis talleres, que son esta secuencia de talleres que tengo de vínculos de amor con el más allá? La conciencia es comprender que todos como almas somos libres de encarnar y desencarnar, aunque la forma en la que se hayan ido no sea la que más nos guste, ya sea por medio de una enfermedad, ya sea por medio de un accidente, ya sea por medio de un suicidio. Y dentro de el taller específico de vínculos de amor con el más allá, hablo específicamente de cómo ir procesando eh, estas formas en las que las personas eligen desencarnar. Entonces, al ser consciente de que esto es una elección de alma, podemos más fácilmente también ir ayudando a las otras personas a liberarse. Entonces, hay una secuencia de talleres, por ejemplo, el que voy a dar hoy en la noche, que se llama Comunicación Asertiva con Almas Trascendidas, para que tú puedas primero tener la certeza de que cuando alguien trascienda en tu familia, tú puedas poder asistir como corresponde, lejos del dolor, lejos del sufrimiento, sino con una comunicación consciente. Y cuando, por ejemplo, yo he tenido consultantes donde me comentan, mira, falleció esta persona con un accidente y la soñé. A las personas que fallecen por medio de accidentes o por medio de suicidios, hay que asistirlas, nosotros como familiares o como amigos. Pero ¿qué pasa? Estamos tan desempoderados, estamos tan enojados, estamos tan tristes en nuestro dolor, que es parte de nuestro ego, que no podemos asistirles. Entonces, ¿cuál sería el llamado a través de esta conciencia, de estas clases que estoy compartiendo los viernes? Que salgamos un poco de nuestro sistema de pensamientos del ego, ese que nos dice que nos duele mucho, y claro que duele, nadie va a negar el dolor o el sufrimiento de la persona, pero que realmente nos pongamos en la conciencia del más allá. En la conciencia del más allá también hay protocolos, en la conciencia del más allá también hay cosas que la persona que falleció tiene que hacer, que cuando tú estás tan enganchado a esa persona, sufriendo, esa persona no se puede ir en paz y le obstruimos o le machacamos, digamos, como su acceso a donde tiene que ir por todas estas cuestiones de nuestra falta de conciencia. Entonces, cuando nosotros empezamos a ser más conscientes de que el proceso es natural y que lo que me está doliendo, y lo digo con todo amor y con todo el respeto porque yo también lo he sentido profundamente, pero he sido muy respetuosa del libre albedrío de la otra persona, y ese es un código biológico. Cuando nosotros integramos los códigos biológicos, nuestra alma evoluciona porque ese código se llama el respeto absoluto por la verdad del otro. Si para el otro su momento de irse era ese, ya sea que su alma eligió por accidente, por suicidio o por enfermedad, esa fue la elección de su alma. Nosotros no podemos juzgar el por qué se fue, pero nuestro ego, nuestro sistema de pensamientos de ego que nos dice que nos vamos a quedar solos o que conecta con alguna herida de nuestra infancia, entonces no nos deja realmente ser de utilidad. Entonces la invitación es a, claro, despedirnos con amor
hacer el proceso de duelo con amor, pero empezarnos a educar sobre la muerte para ser de utilidad en el más allá. Básicamente esa es la conciencia. ¿Cómo soy de utilidad para mi ser querido que acaba de desencarnar en el más allá, aunque en este momento no sepa qué es el más allá? Hay muchas conciencias muy importantes que ya nos están compartiendo aquí cómo podemos ayudar a nuestros familiares en su proceso de desencarnar. Uno de ellos que recomiendo mucho, Víctor Ayala, por ejemplo, de los 3 guías, habla muchísimo sobre estos temas. Y lo que nosotras hacemos como terapeutas, yo como terapeuta holística, lo que yo hago es ayudarte a facilitarte el recordatorio de estas herramientas que todos transitamos. Entonces, imagínate que tú aprendes a desarrollar, por ejemplo, tu habilidad más importante, ¿no? Supongamos que tú eres muy bueno en clarividencia, o eres muy bueno en clariaudiencia, o eres muy bueno en clariconciencia. Y empiezas a desarrollar esa habilidad para comunicarte correctamente con esa alma que desencarnó. ¿Tú crees que estaría sufriendo en este momento? Tal vez no, o tal vez dolería, porque podríamos disociar en que lo que duele es la pérdida del cuerpo. Hay una conciencia que me gusta mucho que se llama Abraham Hicks. Abraham Hicks es quien canaliza a través de Esther Hicks y Jerry Hicks la ley de atracción. Entonces, Jerry Hicks y Esther Hicks eran esposos. Entonces, ¿qué pasa? Que Abraham Hicks es una conciencia extrasensorial que transmite información importante a través de sus pensamientos de estas personas, y estas personas decodifican esta información y nos la transmiten en todas las pláticas que hace Abraham Hicks sobre ley de atracción. Entonces cuenta esta Esther Hicks que cuando Jerry Hicks, su esposo, muere, ella queda en shock y ella ya no quiere saber nada de Jerry porque lo extraña físicamente. Y entonces pasa que en una de esas Jerry empieza a hablar con ella, su esposo, y ella no quiere asumir que su esposo ya no está vivo físicamente, pero que puede hablar con su conciencia. Y entonces interviene Abraham Hicks y le dice, es que tienes que empezar a comprender que el cuerpo físico es solo una parte de la esencia de Jerry, pero la esencia en sí es su conciencia. Y es ahí como Esther comienza a permitirse escuchar realmente a Jerry, lo que le dice. Y ahora Esther Hicks comparte que tiene una comunicación muy bonita con su esposo en el más allá. Y su esposo le da claves, su esposo le ayuda, platican. Entonces, puede esto sonar muy extraño, pero digamos que esta sería la forma más natural de convivir con la muerte, porque como espíritus, nosotros, nuestro máximo grado de espíritu es la alegría. ¿Cómo puedes saber o cómo podemos saber todas que estamos en espíritu? Pues porque estás alegre. Ahí esa es tu máxima expresión de tu espíritu. Entonces, ¿por qué nos duele? Ahorita en la siguiente, antes de la pausa, pues, antes del corte, perdón, después del corte, voy a hablar de por qué duele la muerte, cuál es la razón de por qué es tan dolorosa la partida de la persona, ¿vale? Sin embargo, déjeme lo anoto, ¿por qué duele? Sin embargo, aquí una de las claves es, como les decía, recordar todo lo que te saque de la alegría, ese no es espíritu, eso no es estar en el plano más elevado de tu conciencia. Para ello juega un papel muy importante el ego. Un curso de milagros nos dice que el ego es digamos, como un personaje que adoptamos, que lo único que hace es distorsionar nuestra realidad. Digamos que nos dice, parafraseando, que el ego nos miente. ¿Por qué? Porque quiere ocupar un lugar muy importante para ser visto, pero para que tú sufras, para que siempre estés en conflicto, para que siempre estés mal y siempre estés mal. Entonces, ¿qué nos pone en ego? Nos pone en ego el apego, nos pone en ego el control, nos pone en ego el querer manipular, nos pone en ego el tener heridas no sanadas, no procesadas, nos pone en ego
querer que el otro cubra nuestras carencias afectivas, que el otro cubra nuestras carencias de infancia. Todo eso nos pone en sistema de pensamientos del ego. Entonces, cuando una persona se va, normalmente va a activar esa partida, una herida muy profunda de infancia. Si nosotras no tenemos trabajada bien esa herida, va a ser todavía más doloroso el proceso. Entonces, aquí son dos claves que yo compartiría como herramienta de conciencia que yo misma practico y que soy consciente que hoy mismo no albergo un apego con ninguna persona. Es más, el apego que siento que ahorita más pudiera tener es con mi perrita, porque es bebecita y siento, pero estoy, o sea, siento ese cariño por mi perrita, pero sé que estoy creando un apego y en el momento en el que me doy cuenta de que estoy creando un apego que es tóxico para mí y para ella, en ese momento soy capaz de cortarlo, que es lo que ya estoy trabajando ahorita. Aquí la clave es comenzar a ser consciente cuál es mi apego emocional, afectivo o de carencia con esa persona que trascendió o que sé que va a trascender en algún momento y comenzar a trabajar con ese desapego, pero no es porque sea algo malo, sino porque nos pega a donde el apego nos pega a la emoción densa, a la emoción del cortisol, del sufrimiento, de lo que nos hace sufrir. Entonces lo que queremos es que te pegues a una emoción diferente, de alegría, te pegues a una emoción de confianza, te pegues y que tengas apego por las emociones altas y elevadas, que esas las encuentras conectándote con la madre tierra, conectándote con las energías que tú quieras, si tú crees en los ángeles, si tú crees en Dios, si tú crees en lo que tú quieras, conectándote con esas energías. Sería esa clave. Y la otra, empezar a desarrollar tus habilidades psíquicas para que aprendas a tener una buena conexión con tus familiares que o han desencarnado o van a desencarnar y tú educar a tus hijos para que cuando tú te vayas, ellos sepan cómo comunicarse contigo y que todo va a estar bien. Aún así tú no estés en cuerpo físico, estarás. Eso suena como mito. Vamos a hacer un corte en un minuto, pero es como un mito, como de que yo siempre estaré si me muero físicamente, pero no es un mito, eso es real. La energía es tan real que ni siquiera lo podemos creer. Entonces, bueno, vamos a hacer este corte y ahorita regresamos con la segunda parte para compartirles. Si las almitas que me ven aquí tienen alguna duda, pues entonces déjenla saber y compartan. Nos vemos en un minutito. Soy Tania Damián y te invito a escuchar Ángulo 7 Radio, un espacio de noticias y opinión sobre Puebla y México. La cita es todos los miércoles de 8 a 9 de la noche por Proyecto Radio MX con sentido social. Te invitamos a escuchar todos los miércoles a las 9 de la noche el programa Belleza y Algo Más, conducido por Esther Monroy, donde hablaremos de tips, mitos, realidades, técnicas, trámites y consejos relacionados a la belleza. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social. ¿Cuántas veces te han dicho que tus problemas no tienen solución? En tu programa Nueva Vida hay una esperanza. Queremos ayudarte a encontrar esas respuestas y sobre todo a encontrar una vida mejor y diferente. Acompáñanos cada jueves de 7 a 8 de la noche a través de Proyecto Radio MX con sentido social. ¿Qué tal amigos? Soy Liliana Noble Alemán y los invito a escuchar Pulso Saludable, donde juntos aprenderemos cómo cuidar nuestra salud a través de www.proyectoradiomx.com con sentido social, todos los martes de 3 a 4 de la tarde. Síguenos en YouTube y Facebook, aparecemos como Pulso Saludable. ¿Estás buscando cómo sanarte y mejorar tu vida? Mi nombre es Fernando Espinosa
y te invito a escucharme los miércoles de 11 a 1 para que conozcas más sobre desarrollo personal, crecimiento espiritual, medicinas alternativas y alimentación, y los jueves de 5 a 7 para que obtengas herramientas a través de testimonios, historias de casos de la vida real y la opinión de diversos especialistas. Acompáñame a ir descubriendo tu paraíso por Proyecto Radio MX con sentido social. Porque de locos todos tenemos un poco, te invito a escuchar Locuras Elocuentes, todos los jueves de 8 a 9 de la noche, y por si fuera poco, para terminar más loco, el último jueves de cada mes, no te pierdas. Sin anestesia, con el negro consentido, sí, conmigo, con sentido social, solamente en Proyecto Radio MX, con sentido social. Bueno, mis bellas almas, y regresamos a esta segunda parte de vínculos de amor con el más allá. Y bueno, ¿qué les va pareciendo esta información? ¿Cómo la van recibiendo en su corazón? Sobre todo, claro, que esto es romper una estructura de una creencia sólida que muchos hemos albergado en nuestra vida, sobre todo también porque creemos inconscientemente que si no le sufrimos a la muerte, que si no le sufrimos a un padre, a una madre, entonces no estamos en lealtad con ellos. Y esto tiene muchísimo que ver con el amor ciego del que nos habla Bert Hellinger. Entonces, cuando nos empezamos a educar, recordar que la información realmente bien procesada es la que nos ayuda a sanar. Por eso mi escuela se llama Divina Luz Escuela, porque no es por el mundo rosa de la luz, demonio, no. Es porque la luz es información que viaja por medio de los fotones a través del sol a nuestro campo energético. Entonces, entre más luz tengamos, es decir, entre más información tengamos, más facilidad de decodificar entornos, situaciones, percepciones tenemos. Cuando tenemos poca luz, es decir, poca información, digamos que el acceso a la conciencia está así chiquitito, y ahí es donde no podemos ver más allá, y ahí es donde hay muchísimo sufrimiento, muchísimo dolor, claro, porque mi nivel de fotones están tan poquitos encendidos, o tengo tan poquita captación de fotones solares, que el sol es el que nos trae las actualizaciones de información, no puedo ver más allá. Por eso mucha gente no puede. Entonces, ¿cómo podemos empezar a trabajar este vínculo de amor con el más allá? Y ahorita quiero hablar del por qué duele, pero muy importante es empezar a conectarnos con nuestra madre tierra, que es la conciencia de la vida. Conectarnos con la madre tierra, elevar nuestra frecuencia, comer sanamente, comer alimentos solarizados, agua solarizada, es decir, empezar a sacar los hábitos nocivos de nuestra vida. ¿Por qué? Porque dentro de hábitos nocivos, todo lo que sea nocivo y nos genere culpa, ahí vamos a encontrar entidades del bajo astral, sí, que de alguna forma van a comer de nuestra energía. Y cuando viene un proceso de duelo, cuando viene un proceso de separación del cuerpo, porque el cuerpo desencarnó, ahí va a haber energías muy profundas que van a querer entrar a ti y hacer estragos contigo, energías de bajo astral. Entonces, muy importante, si tú estás empezando a ver que vas a tener un proceso de despedida de un ser querido, es muy importante que tú como familiar te empieces a educar
y a preparar energéticamente para ese proceso. ¿Qué significa eso? Que empieces a abandonar los hábitos que te ponen en culpa, que te ponen en deuda contigo mismo, que si comes demasiado pan y eso te genera culpa, por favor te empieces a cuidar esa parte, empieces a sacar ese pan que te pone en culpa, que si tomas demasiado, que si fumas demasiado, por favor, empieces a quitar un poco a poco, esos hábitos, porque si tú entras a un proceso de separación donde el cuerpo está desencarnando, obviamente vas a conectar con el dolor, obviamente, porque eso es natural, el dolor es natural, no estamos diciendo que cuando la persona desencarne no te va a doler, claro que va a doler, pero cuando el cuerpo está preparado energéticamente para saber que ese proceso va a doler y tú ya previamente estuviste haciendo ejercicio, estuviste alimentándote sanamente, estuviste cuidándote, estuviste honrando tu vida, estuviste en conexión con la madre tierra y viene ese proceso, entonces no es tan fácil que entidades de bajo astral entren a ti. ¿Por qué las personas sufren tanto y a veces no logran salir de años y años y años de dolor, de un duelo? Lo comparto desde mi enfoque. Primero voy a compartir qué pasa. ¿Por qué duele? ¿Por qué duele desde la conciencia, que también nos comparte Abraham Hicks mucho eso? Entender que todos venimos de una fuente que es el espíritu. Entonces, la distorsión de la separación es la que hace el sentimiento de sufrimiento, creer que estamos separados los unos de los otros. Vamos a poner el ejemplo muy parecido a cuando tu novio te corta y te dice, ya no quiero nada más contigo. De hecho, está comprobado científicamente que la separación de una pareja duele muchísimo, incluso más a veces que el de la muerte de un familiar querido. Es decir, la separación o la ruptura de pareja se vive tal cual como un duelo de muerte. Y aunque no se haya muerto la persona, es como si tú vivieras esa muerte. Entonces, ¿por qué traigo eso a la conciencia? Porque quiero ponerte el ejemplo. Cuando esa persona te dice, ya no quiero nada más contigo, sientes como algo en ti se corta, como algo en ti dejará de vivir, de tener vida, porque esa es una sensación que nos distorsiona creer que solo por estar físicamente conectados estábamos realmente conectados. Cuando la persona te dice, ya no quiero estar contigo, activa la herida del rechazo. Entonces, esa herida del rechazo nos mete en la sensación de sentir distorsionadamente que estamos separados del todo. Entonces, cuando una persona desencarna, no es que nos diga físicamente o verbalmente, ya no voy a estar contigo, como lo hace tu novio o tu esposo cuando te ha pedido el divorcio, sino que el acto per se de irse, de desencarnar, nos conecta con esa sensación de ya no voy a estar contigo, ya no te quiero, por eso es que no voy a estar. Ahí, al activarse la sensación del rechazo, inmediatamente entramos al dolor del sufrimiento, del duelo. Cuando el duelo lo procesamos conscientemente, sabiendo que desencarna el cuerpo, ahí va a haber dolor, pero no va a haber sufrimiento. Cuando el duelo lo procesamos desde la herida, o más bien no lo procesamos y estamos en la herida, ahí va a haber sufrimiento, porque vamos a creer que estamos separados del otro. Voy a poner un ejemplo, el ejemplo burdo y con todo el respeto, para que me entiendas cómo funciona esta conexión con el más allá. Si vives aquí en México, seguramente conoces a Pedro Infante. Y dicen muchos, Pedro Infante no está muerto. Y si tú pones una canción de Pedro Infante sigue cantando. En realidad, efectivamente, no está muerto, porque su conciencia siempre está. ¿Cuál es la diferencia? Tú no vivías con Pedro Infante, mas sin embargo lo amabas o lo querías. Tu papá, tu mamá lo querían.
Entonces, cuando vuelves a escuchar la voz de Pedro Infante, es como, no pasó nada, ahí está, solo no ves su cuerpo, como nunca lo veías porque era un artista famoso y no estaba a tu lado. La única diferencia con eso es que tu papá o tu mamá o el familiar que vivía contigo sí vivía a tu lado. Y lo que estás sintiendo es la separación de ese cuerpo físico. Si tú empiezas a recordar lo que te decía, que el sistema de pensamientos del ego te mete en una mentira, todo lo que te duele de más, todo lo que te pone en sufrimiento, nos lo explica Abraham Hicks, es una mentira, no es verdad. Y no solo Abraham Hicks, sino eso también lo habla Access Consciousness. Todo lo que sea pesado para ti es mentira. Entonces, cuando algo empieza a dolerte mucho, cuando tu marido te dijo, ya no quiero estar contigo, y tú sientes eso doloroso, cuando estás doliéndote demasiado de que la otra persona desencarnó y duele demasiado, eso es porque tu ser te está diciendo que eso es una mentira, no es verdad para tu ser. ¿Por qué? Porque duele. Y el ser de luz que tú eres, el ser infinito que tú eres, el ser divino que tú eres, no hace match con el sufrimiento, no hace match. Entonces lo que te duele es el aviso de tu ser superior, de tu ser divino, diciéndote y recordándote, hey, esto es mentira. Encuentra las formas de volverte a conectar con la fuente, de volverte a conectar con el todo. Por eso, cuando nosotros aprendemos a comunicarnos asertivamente con las almas trascendidas, es que se hace como un puente entre la vida y la muerte, que simplemente te recuerda que no hay separación, que el cuerpo físico es un vehículo, pero que ese vehículo caduca. Y tú no sabes si hace 5 años que tu abuelita falleció o que tu papá falleció, ya encarnó hoy en el bebé de tu hermana o en otro bebé, o ya hoy tiene 10 años o 5 años, no lo sabemos, probablemente sí. Y nosotras todavía seguimos sufriéndole a nuestro papá que quizá ya encarnó su alma en otro cuerpo, vehículo. Entonces, una conciencia que comparto mucho también dentro del taller Vínculos Amorosos, que consta de 4 talleres, porque también vemos la parte base, que es vínculos amorosos o vínculos de amor con el más allá, vemos comunicación asertiva con almas trascendidas y vemos el taller de comunicación asertiva con almas de bebés no nacidos, por si tú has tenido un aborto y no has logrado procesar esa comprensión. Este taller es muy importante y te va a ayudar muchísimo a poder tener paz con ese proceso de tu aborto, o si falleció tu bebé y no pudiste despedirte amorosamente. Y también está el taller que es despedida amorosa de mi mascota o de tu mascota. Estos talleres, cuando nosotros nos empezamos a educar hacia este proceso de vínculo de amor con el más allá, es ese puente entre la vida y la muerte que nosotros empezamos a desarrollar, que se llama conciencia. La conciencia es la más grande medicina, porque la conciencia no juzga, la conciencia no dice esto está bien, esto está mal, ni tampoco lo hace el espíritu, ni tampoco lo hace Dios, o dice qué bueno, qué bonito, qué feo, qué mal. No, la conciencia es. Entonces, cuando comprendemos que la muerte es y que la vida es, y nos salimos de la separación del sistema de pensamientos del ego y nos conectamos al sistema divino del espíritu y recordamos que estamos en todos lados todo el tiempo, que también nosotros somos omnipresentes, somos omnipotentes, somos omnisapientes, en el sentido de que, de recordar, cuando tú no estás o la persona no está, la recuerdas y no tienes que vivir pegado a ella. Cuando tú te vas al súper y tu mamá está en otro lado, tú la recuerdas en tu corazón y no tienes que estar pegado a ello. Entonces, si empezamos a desde
desmenuzar la conciencia detrás del sufrimiento a la muerte, lo único que encontramos es ese apego controlador a querer que la vida y las cosas sean como nosotros creemos que tenían que ser. ¿Pero por qué? Porque no tenemos trabajadas nuestras heridas de la infancia. Porque cuando tú tienes trabajadas tus heridas de la infancia y estás parado desde tu yo maduro, nuestro yo maduro nos ayuda a verificar la realidad de una forma consciente. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nuestro niño herido entra en acción, lo que hace nuestro niño herido es activar nuestro sistema de pensamientos del ego que nos invita a la distorsión de la realidad. Entonces, solamente aquí la clave es empezar a disociar desde dónde estamos parados ante la muerte, desde nuestro niño herido o desde nuestro yo maduro, y preguntarte, ¿qué es más conveniente para ti? ¿Es más conveniente seguir creyendo, teniendo las creencias sólidas, específicas, de lo que te enseñaron que era la muerte, como nos lo enseñó la religión, como nos lo enseñaron nuestros abuelitos, que era sufrir, o tal vez te convenga comenzar a crear un nuevo sistema de pensamientos acerca de la muerte que te empoderen, que te desarrollen tus habilidades, que te inviten a ir más allá de las propias creencias que hasta hoy teníamos albergadas. Entonces, una conciencia que yo pude experimentar no es que yo haya tomado cursos de esto o que dijeran, oigan, yo tomé las 80,000 capacitaciones de todo. No, a mí esto que yo estoy compartiendo me llegó de una forma muy natural a través de dos procesos: el proceso de separación y ruptura de pareja con mi compañero de vida, y a través de cuando mi papá desencarnó. Ahí yo pude de forma muy natural entender, aunque había dolor, había mucho dolor, yo pude entender cómo conectarme a ellos, aunque mi compañero me dijera que ya no me quería y que eso no es real a nivel de almas, y a través de saber que mi papá ya no iba a estar físicamente conmigo, pude de alguna forma desarrollar esta habilidad de conciencia a conectarme con ellos a través de elegir no darle tanta relevancia al cuerpo físico. Esa es una clave muy importante, dejar de hacer muy relevante, honrar al cuerpo físico, claro, porque es el vehículo sagrado por el cual se porta la esencia del alma de esa persona, pero no hacerlo tan relevante, porque en sí el cuerpo por naturaleza es el que tiende a crear apego por medio del contacto, por medio de los sentidos, pero esos son sentidos físicos que estamos muy acostumbrados a, digamos, utilizar, pero tenemos sentidos internos, sentidos energéticos que no estamos tan acostumbrados a utilizar. Por eso a mí me gusta mucho hablar de la multidimensión, porque la multidimensión es esto es la 3D, lo que puedes palpar, pero también hay otras dimensiones, la dimensión energética, que se nos olvida, y cuando tú desarrollas tu habilidad psíquica de clarividencia, de clariconciencia, clariaudiencia, puedes recordar que esos son otros sentidos con los que puedes conectar con esos seres y dejar de creer la distorsión de que no te quieren o de que tu esposo se fue porque tú no eres buena persona. Esas son distorsiones del ego. Y lo mismo cuando alguien se va, que se van y que eso es malo, o sea, son elecciones del alma. Es un tema lindo, es un tema largo, es un tema de mucha conciencia, de mucho cariño, de mucha comprensión, de estar dispuestos a hacerlo diferente, porque lo que hace que nuestra conciencia como humanidad avance es las ganas y el hambre de querer tener algo diferente, de poder elegir algo diferente, pero para ello requerimos disposición, requerimos ganas, requerimos hambre. ¿Pero hambre de qué? De una vida plena. Hambre de dejar de creer que la vida siempre va a ser mala. Hambre de dejar de creer que siempre vamos a vivir en guerra, porque lo que sí es cierto y que siempre comparto dentro de mis talleres o dentro de mis sesiones personales es que
a nivel planetario sí van a existir dos planetas en propia, digamos, van a coexistir dos planetas, dos humanidades. La humanidad que siga eligiendo el dolor y el sufrimiento y el juicio y la culpa y alimentar energías oscuras, esa parte de la sociedad 3D, esa va a seguir existiendo. Pero al mismo tiempo vamos a coexistir otra parte de la humanidad, que vamos a formar la nueva humanidad, que somos estas semillas estelares, que estamos eligiendo creer que podemos vivir en paz, en calma, en tranquilidad, en encarnar una dimensión interna, porque las dimensiones no son externas, las dimensiones son internas. Todas las veces que hemos escuchado hablar de la quinta D, la sexta D, la 7D, de los ángeles, todas esas dimensiones están en nosotros. Por eso son elecciones, así que tú vas a ver que tal vez tú vas avanzando en un tema de conciencia y a lo mejor tu hermana no, o tu papá no, o esa persona no, porque no están en el mismo mundo frecuencial, pero las frecuencias tensas y las frecuencias altas, todas sirven para la conciencia, es decir, nada es bueno y nada es malo siempre y cuando funcione para ti. Por eso procuremos elegir puntos de vista, referencias, estudios, videos, TikToks, páginas de Facebook, libros que te empoderen a llevarte a un lugar donde tú te vas a sentir cómoda y lo más importante, creerlo. O sea, empezar a romper las estructuras viejas que tenías de tu sistema de pensamientos y empezar a aferrarte a creer cosas nuevas que en algún punto a lo mejor vas a rechazar, como tal vez esta información que te estoy compartiendo, que a lo mejor al principio vas a decir, ay no, qué horrible o qué feo, no, yo no creo en eso porque por lo que tú quieras, ¿no? Pero si empiezas a aferrarte un poco más a las frecuencias altas, aferrarte un poco más a que los cambios son posibles, aferrarte un poco más a que una vida plena te mereces, aferrarte un poco más a que tu ser querido en el más allá va a estar bien, aferrarte a lo generoso de la vida, en lugar de aferrarnos a lo denso de la vida, a lo doloroso de la vida, entonces ahí tú vas a empezar a formar parte de esta nueva humanidad a la que todos estamos siendo llamados. Entonces, bueno, mis bellas almas, pues esto es parte de lo que yo traigo como mensaje aquí dentro de Divina Luz Escuela, que Divina Luz Escuela, pues al final del día tiene esta misión de acompañarnos como sociedad a construir esta nueva humanidad. Así de grande yo veo el proyecto de Divina Luz Escuela. ¿Y qué es la nueva humanidad? Pues la gente que elegimos sacarnos las culpas, arrancarnos las culpas, que elegimos sacarnos los juicios, que elegimos sacarnos las viejas estructuras sólidas de pensamiento que nos meten en dolor, como por ejemplo el paradigma de que la muerte tiene que ser dolorosa, de que siempre tenemos que vivir pobres, de que siempre tenemos que morir viejos y enfermos. Ese es un paradigma que es importante que comencemos a sacar. También otro paradigma de que la terapia tiene que ser dolorosa, aburrida y tardada. De que las heridas de la infancia tienen que ser dolorosas y tardadas. No es cierto. En Divina Luz Escuela lo que hacemos es ayudarte a trabajar con cambios de paradigma para que tu proceso sea más rápido, incluso divertido, incluso mágico, incluso fantástico. Y sobre todo, que es un entrenamiento mental, que nunca nos volvamos a comprar culpas y que al quitarnos la culpa elevamos las frecuencias y al elevar las frecuencias expandimos conciencia y al elevar conciencia somos parte del todo, somos parte de la madre tierra, empezamos a cuidar más la naturaleza, empezamos a sentirnos parte de, porque ¿cuál es el problema de la humanidad? El dolor está creado a través del sentimiento de separación. Entonces, bueno, pues esta es la conciencia que quiero compartir. Al integrarnos a la madre naturaleza, elevando nuestra frecuencia, la madre naturaleza nos va a cuidar a nosotros.
Y al hacerlo, si hay algún terremoto, si hay algún tsunami, si hay algún problema, ¿a quién va a cuidar? Pues al que la cuidó. Si tú no cuidas a la madre tierra no te va a cuidar. Pero ¿cómo empiezas a cuidar a la madre tierra? Cuidándonos nosotros a través del cambio de paradigmas y a través de integrar nuevas conciencias. Entonces, bueno, pues esto es de mi parte, con cariño, el mensaje que quise transmitir el día de hoy. Si te resuena, por favor, sígueme en @divinaluzescuela en Facebook, únete a mi grupo gratuito de clases en WhatsApp, damos Zooms gratuitos, clases de paga también, talleres de paga también. Visita www.divinodiceno.com, ahí hay muchos talleres gratuitos, te recomiendo mucho el de vida holística, es gratis. Así que bueno, nos vemos en una próxima y déjanos saber qué temas tú quisieras que tocáramos en las próximas. Gracias y bye. Gracias por habernos acompañado. Esto fue La Magia de Ser Mujer. Recuerda que tenemos una cita todos los viernes de 3 a 4 de la tarde, aquí por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Síguenos a través de nuestra página de Facebook La Magia de Ser Mujer.